Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la movilidad, a todo lo que huela en general a las tecnologías de la información. Un programa que realizamos cada semana desde Madrid y que se sigue a través de medios de comunicación que están en todos los países de habla hispana. Como siempre nos gusta decir, desde la isla más oriental de España, que es la isla de Menorca, hasta la isla más oriental de Chile, que es la isla de Pascua. También queremos dar un abrazo a todos los seguidores que nos siguen a través de cualquier plataforma de podcast, cualquiera, y se pueden encontrar además todos los programas anteriores. Finalmente tenemos que dar las gracias a Semperis, a Cato Networks, a Kaspersky, a Cybertix, a Vivale y a Cyberguru, que hacen posible cada semana este programa. Y hoy estamos acompañados, nos ha fallado una persona, un problema de salud venial, no pasa nada. Pero sí que tenemos a don Alfonso Calvo, y cuando viene don Alfonso Calvo viene la inteligencia del programa. Bueno, cada vez un poco más menguada, yo diría, pero en fin. ¿Qué? Eso no me lo creo. Eso no me lo creo. Viene don Rubén Carrasco. Todavía no te he sacado el mote del programa, pero próximamente vas a tenerlo. Muy bien, pues esperamos ansiosamente. Quizá el niño de las risas. No sé, me lo voy a pensar. Sí, me río por no llorar. A mí me recuerda mucho a Bart Simpson. Bueno, si lo dice la inteligencia del programa, pues bueno. Y también está con nosotros aquí en el estudio José Carlos Molina, que es el responsable del negocio de ciberseguridad de Vivali, pero viene además de eso porque es un experto en ciberseguridad y ayudarnos con el programa. ¿Qué tal, José Carlos? Pues muchas gracias, Carlos y equipo, por contar conmigo en esta ocasión. Espero hacerlo bien, me estreno en esta ocasión y nada, a ver si los nervios me dejan hablar sin trabarme. No te vas a trabar, pero lo que sí que te pedimos es que te acerques al micrófono en las próximas ocasiones. Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos. El programa dura 50 minutos hasta llegar al concurso final de Kaspersky. Alfonso, ¿qué contenido tenemos en el programa de hoy? Pues tenemos las noticias más sabrosas de la tecnología de la semana, la ciberpíldora, amenaza cuántica y la criptoanálisis industrial, las tecnoefemérides. Monográfico, hablaremos de cómo combatir la soledad de los mayores usando inteligencia artificial, y luego pues José Carlos Molina de Vivale nos deleitará con un montón de cosas interesantes. Pues sí, vamos a arrancar con esas noticias de tecnología semanales. Empezamos nuestra sección de noticias gracias a Cybertix, empresa especializada en la protección de pymes. De este modo, Cybertix ayuda a estas empresas medianas con medidas avanzadas de ciberseguridad. Y vamos a arrancar con dos noticias que son empresariales. La primera nos habla de OpenAI, que ha firmado un acuerdo con Amazon Web Services. Pues sí, Carlos, Amazon ha sellado un contrato por nada más y nada menos que 7 años por 38.000 millones de dólares con OpenAI para que ésta utilice los servicios en la nube de AWS, incluidas decenas de miles de procesadores GPU de NVIDIA para entrenar y ejecutar los modelos más avanzados de IA. Este acuerdo representa un impulso estratégico para Amazon, que en los últimos meses había perdido cuota de mercado en la nube frente a competidores como Microsoft o Google. Muestra dos tendencias muy claras: el espectacular aumento de las infraestructuras necesarias para la IA, tanto por coste como por riesgo asociado, y la importancia de diversificar proveedores de la nube para los diferentes actores de la IA. Para el programa de tecnología y ciberseguridad es una buena ocasión comentar cómo esta dependencia de la infraestructura crítica también abre nuevas superficies de riesgo, por ejemplo, concentración de datos, fallos de servicio y control del proveedor. Rubén, ¿qué habría que vigilar? Pues teníamos que vigilar los plazos. El acuerdo entra ya en vigor y la capacidad completa está prevista para finales de 2026. Lo que implica que todo el ecosistema de IA entrará en modo escalada en los próximos 18-24 meses. Esto también representa para todos los competidores en la nube una serie de riesgos estratégicos o regulatorios emergentes, por ejemplo, monopolios, competencia o soberanía de datos. Luego volveremos sobre este tema. La segunda noticia empresarial nos habla de que AWS, de nuevo, y Verizon, que es un operador norteamericano, están ampliando su colaboración.
Pues Verizon y AWS anunciaron un nuevo acuerdo para desplegar rutas de fibra de alta capacidad y baja latencia, que conectarán centros de datos de AWS con la red de telecomunicaciones de Verizon. El objetivo es reforzar la infraestructura necesaria para grandes cargas de trabajo de inteligencia artificial, especialmente aquellas que requieren altísima velocidad, baja latencia y un gran volumen de datos. Así es, esta noticia aporta la dimensión infraestructura física, que muchas veces es olvidada, al debate de la IA. Es decir, no solo se trata de modelos y algoritmos, sino también de redes, cables, centros de datos, latencia, capacidad para el transporte de datos masiva, etcétera. También es un ángulo muy relevante para la ciberseguridad, ya que cuanto mayor sea la velocidad y el volumen de datos transportados, mayores serán los retos de integridad, confidencialidad y supervisión de esas rutas. Se puede hablar de IA no solo en la nube, sino que es una IA que exige red. Y como los operadores de telecomunicaciones se convierten en actores clave en el ecosistema de la IA y por tanto en foco de seguridad, fibra, cables, proveedores de servicio. Además, para el mercado español y europeo genera preguntas en relación a la soberanía de los datos, la interconexión internacional y los riesgos de la infraestructura crítica. Bueno, José Carlos, ya que estás aquí y eres un experto en ciberseguridad, cuéntanos algún ataque que haya ocurrido en algún país europeo. Bueno, pues nada nuevo, lo que pasa es que esta vez lo estamos viendo ya en países del este. Polonia sufrió un ciberataque pues mayor de lo que se pensaba, en el que los hackers consiguieron acceder a datos de clientes de préstamos. Ya sabemos que hay información sensible como historial, datos sensibles de una entidad todavía no especificada. Este incidente destaca porque no solo se roba información genérica, sino datos financieros de consumidores vulnerables, lo que implica riesgo de phishing dirigido, fraude de identidad y, consecuentemente, implicaciones regulatorias relacionadas con la protección de datos. Este caso es un recordatorio de que los actores financieros siguen siendo un blanco todavía muy atractivo y que la proliferación de préstamos en línea, en las fintechs sobre todo, amplía la cantidad de datos expuestos. Además, desde la perspectiva de España o Europa, evidencia la cadena de valor global. Una brecha en un país puede tener implicaciones cross-border, por ejemplo, regulaciones de GDPR, repercusiones a nivel de mercado. Bueno, ya veremos cuál es esta entidad que nos decía José Carlos, que de momento no ha sido revelada. Seguro que acabamos sabiéndolo. Vamos a hacer un pequeño debate sobre la sostenibilidad del boom de las infraestructuras de inteligencia artificial. Pues sí, Carlos, un análisis de la agencia Reuters reflexiona sobre si la enorme inversión que las grandes tecnológicas están haciendo en IA e infraestructuras estaría o no justificada. Aunque la creación de valor parece clara, la captura de valor, es decir, los beneficios netos, podrían estar aún lejos. Se menciona que el gasto en infraestructuras como data centers, GPUs, red, ya consume una parte muy alta del flujo de caja libre de las grandes empresas de tecnología. La verdad es que es un tema estratégico y con componentes técnicos, pero es muy útil que aquí en ClickCiber abordemos este tema. Podríamos abrir una discusión pues, con una pregunta como si estamos asistiendo a un ciclo de inversión masiva en el que la inteligencia artificial quizá tenga un techo o bien estamos ante un riesgo de una burbuja. Además, en el lado de la ciberseguridad y ciber, pues se vincula con si la inversión es tan alta y los plazos son tan ajustados, se podrían realmente descuidar algunas áreas de seguridad. Yo os preguntaría a vosotros tres, ¿creéis que hay que aprovechar esta oportunidad frente al riesgo? ¿Es algo que tenemos que compaginar? Yo creo que es desmesurado el planteamiento de inversión en infraestructuras de la IA. Efectivamente, empezó siendo algo muy gravoso computacionalmente, pero eso se ha corregido de una forma muy rápida. Entonces, creo que habría que trabajar más en el software que en el hardware. Bueno, aquí, bajo mi punto de vista, pues hablaríamos ya en términos de sostenibilidad de estos data centers, porque, bueno, hay un poco de debate alrededor del consumo, por ejemplo, de recursos naturales como el agua, electricidad y la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura subyacente a la IA. Desde el punto de vista de ciber, José Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo es un reto que hay que abordar, que se aborda o que se abordará en el futuro o que estamos ahí campeando como se puede? Pues os cuento mi opinión. Esto lo escribí en un artículo que no escribí hace muy poquito.
Y yo voy a hablar desde el punto de vista de la ciberseguridad. Todo el mundo se está subiendo al barco, los malos ya están en el barco, somos nosotros los que tenemos que subirnos a él, pero tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene sus vulnerabilidades desde el punto de vista de la ciber. Aquí hablamos de interceptar el modelado de datos, estamos también buscando el comprometer los sistemas donde se soportan esas inteligencias artificiales y sobre todo el poder tener acceso a esas personas que al final son los que programan la inteligencia artificial, que para mí son parte de la cadena de suministro, la nueva cadena de suministro. Ujú. Bueno, vamos con la siguiente noticia, también que liga la ciberseguridad y la inteligencia artificial, porque son dos campos en los que vamos a tener un amplio crecimiento. Un informe reciente señala que el mercado global de ciberseguridad en IA generativa alcanzará los 36.000 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual del en torno al 27%. Esta tendencia se explica por el aumento de ataques a la cadena de suministro de modelos de IA, la proliferación de APIs multitenant, la necesidad de computación confidencial en entornos compartidos y el uso malicioso de la IA, como puede ser phishing, deepfakes o malware generativo. Efectivamente, lo que decía José Carlos, que los malos ya lo están utilizando. Vamos con una apuesta que se está realizando desde Europa por el open source en inteligencia artificial. Y esto se hace para reforzar la soberanía tecnológica europea. Bien, una encuesta reciente revela que el 62% aproximadamente de las organizaciones europeas buscan soluciones de inteligencia artificial más soberanas, preferiblemente abiertas o con un control local, sobre todo ante las tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China. Así es, en sectores como banca, utilities o public sector esta tendencia es aún más marcada, más profunda. Un factor clave es la dependencia de proveedores externos, el famoso vendor locking y la preocupación por la integridad, la privacidad y la gobernanza de los datos. Oye, quizás no todo el mundo sepa, José Carlos, qué es esto de la soberanía de datos o soberanía digital. ¿Qué, así, de una forma sencilla, ¿tú cómo lo definirías? Venga, pues sin decir muchas cosas que no se pueden decir, en España hay varios proyectos de nubes soberanas, ¿vale?, que está llevando a cabo el Estado. Entonces, la soberanía de datos al final es quién es el dueño de la información. Cuando yo subo un dato, cualquier tipo de información a un Amazon, a un Azure, ¿el dato de quién es? Mm, ¿Es nuestro o es directamente de ese proveedor de datos? mm. Donde se aloja, bueno, sí, ahí hay una nube, nunca mejor dicho hablar de nube, pero es interesante. Y se puede, esto del open source, que a ti que te gusta tanto, Rubén, ¿qué sería? Bueno, nosotros somos desarrolladores intensos de open source. Al final es código abierto que está disponible para la comunidad de desarrolladores y que precisamente nos permite romper ese vendor locking, no depender solamente de un proveedor, sino tener la capacidad de construir diferentes capas de software integrando código abierto y, bueno, y construir soluciones diferentes y mucho más económicas y al final es democratizar el software. Pero también entiendo, Rubén, que utilizar este software abierto implica también ciertos riesgos de ciberseguridad. Por supuesto, es fundamental en cualquier proyecto de software tener una buena auditoría de código y para ello herramientas como Q&A o Pentesting nos ayuda durante todo el ciclo de desarrollo y de delivery del software. Seguimos con noticias inquietantes, ya que la red eléctrica europea está cada vez con una mayor amenaza frente a ciberataques. Un artículo, me había quedado ahí, Carlos, un poco después de lo que pasó en España, pero No fue un ciberataque. No. pero bueno, nunca lo sabremos. Pero bueno, lo que sí es verdad es que un artículo de análisis alerta que las redes eléctricas europeas, que tradicionalmente han sufrido ciberataques aislados, ahora se enfrentan a amenazas crecientes que podrían afectar a subestaciones, suministro de combustible o integridad de la cadena de energía. Los autores señalan que aunque hasta ahora los ataques se centraban en las finanzas, la infraestructura crítica, particularmente la energía, se ha convertido en un objetivo más seductor para actores criminales o estatales. Ujú. Hace unos meses la Unión Europea, a través de una de las personas más relevantes, dio un consejo a la población de que se protegiera frente a
cosas que podían pasar. El ¿no? kit de supervivencia ¿no? El kit de supervivencia, que tenía una radio con pilas, unas linternas, cierta comida. Fósforos, sí. ¿Habéis hecho caso vosotros de algo de esto? No, en mi caso no. No, pero estaría bien por si acaso, por la que Rubén. se puede vacinar. Pues no, pero deberíamos. Bueno, yo sí, yo tengo de todo. Muy bien. Me he comprado de todo. O sea, Eres un paranoico. Si ocurre, algunos walkies también, unos walkie-talkies, bien, yo sí, me he comprado de todo. Te pediremos ayuda cuando... Pero ¿cómo me la vas a pedir? Se nos ocurrirá algo. Señales de humo. Quizá eso. Bueno, las recomendaciones es una linterna, una radio a pilas, unos walkies, comida, por supuesto, y algo para calentar la comida y algo fundamental, tener una reserva de agua. Una reserva de agua que te permita aguantar 2-3 días para beber. Vamos con la última de las noticias, ya que hay un debate de certificación de servicios en la nube que de nuevo está dividiendo a la Unión Europea. Pues sí, Carlos. Un informe advierte que el proceso de certificación de servicios de nube en Europa, por ejemplo, el esquema de certificación de servicios cloud de NISA, se está complicando porque lo que empezó siendo algo técnico se ha convertido en una batalla política sobre la soberanía tecnológica. Pues sí, algunos Estados miembros quieren imponer requisitos que favorecen a proveedores europeos frente a grandes actores estadounidenses, lo cual ralentiza la armonización del marco regulatorio. Y aquí volvemos a tener una pregunta, que sería: ¿la soberanía digital o de datos o de nube es compatible con la eficiencia de mercado? Bueno, ahora debemos reconocer que estamos colonizados por las empresas estadounidenses. Es una realidad. Entonces, Europa cada vez tiene un rol menos trascendente en el mundo. Algo tenemos que hacer para cambiar esta situación. Y uno de esos elementos sería mejorar nuestra posición de soberanía digital, desde luego. Sí, coincido que la sobreregulación muchas veces hace que Europa vaya muy por detrás de Estados Unidos, China o incluso Rusia en la soberanía del dato. Y por supuesto en Israel también. Israel es uno de estos grandes actores en ciberseguridad. Cada semana nuestra ciberpíldora está patrocinada por Cato Networks, fabricante líder en soluciones SaaS que aunan seguridad y ciberseguridad en una misma plataforma cloud. En pocos años, Cato Networks se ha convertido en el líder mundial en SaaS con su red privada segura. Y hoy vamos a hablar, el título es que me parece fascinante. Alfonso, nos has hecho una ciberpíldora que bueno, Rubén, todos aquí hemos colaborado, pero el título es La amenaza cuántica y el criptoapocalipsis industrial. ¿Esto de qué va? Pues mira, Carlos, durante años la computación cuántica ha sido una promesa lejana de la física teórica, pero sin embargo, ya en este año, en 2025, la conversación ha cambiado drásticamente. Pasamos de que ya no es una cuestión de si los ordenadores cuánticos romperán la criptografía actual, sino de cuándo lo harán. Y para que los sistemas industriales, más conocidos como OT, con ciclos de vidas de décadas, el cuándo es ahora. Bueno, en los últimos meses el debate sobre el riesgo cuántico ha salido de los laboratorios y ha entrado en los consejos de administración. ¿Por qué esta urgencia repentina en un entorno como en el industrial en el que tú ya indicas que los tiempos son realmente largos? Pues sí, lo hemos hablado muchas veces en este programa. La urgencia se debe a que la industria ha comprendido un concepto clave: cosechar ahora y descifrar después, o harvest now, decree later. Es decir, los atacantes, especialmente grupos patrocinados por estados, están robando masivamente datos industriales cifrados hoy para explotarlos mañana. Es decir, hablamos de planos de infraestructuras críticas, fórmulas de procesos químicos o configuraciones de red de plantas energéticas. Saben que no pueden descifrarlos hoy, pero también saben que toda esa información protegida por algoritmos como RSA o FC será trivial de descifrar en cuanto un computador cuántico sea lo bastante estable para hacerlo. Esto me recuerda a estas pruebas que se hacen a los ciclistas de muestras de orina, que se hace una muestra, se envía al laboratorio y otra se guarda. Ya dentro de unos años la analizaremos cuando tengamos la capacidad para saber si ha habido algún tipo de fraude. Bueno,
Yendo al campo en el que estamos hablando, no estamos hablando de sistemas que duran 20 o incluso 30 años. ¿Cuál sería el problema de descifrar un dato dentro de 10 años? A lo mejor ya no es relevante. Ese es exactamente el problema. La vida útil de un secreto industrial suele ser de décadas. El diseño de una subestación eléctrica o la fórmula de un compuesto farmacéutico deben seguir hoy siendo secretos durante 20, 30 o incluso 50 años. Y la fórmula de la Coca-Cola, 100 años, ¿no? No sé. Pues fíjate, si un atacante roba esos datos a día de hoy y los descifra, por ejemplo, en 2032, el daño es catastrófico. El ciclo de vida del secreto es mucho más largo que el ciclo de vida de la criptografía que lo protege. Y esto en OT, el tiempo corre en nuestra contra de una forma que no ocurre en IT, donde un servidor se reemplaza cada 3 o 5 años. Bueno, entiendo el riesgo sobre los datos, pero ¿qué pasa con el control en tiempo real? ¿Puede un atacante cuántico parar una fábrica ya? Aquí es donde entra el verdadero riesgo para OT. Pensemos en cómo se gestiona la confianza de una red industrial moderna. Usamos certificados digitales y conexiones seguras como VPN para que un técnico de mantenimiento se conecte remotamente a un PLC o para que un sistema SCADA se comunique de forma segura con una subestación. Todo eso se basa en criptografía actual. Es decir, el riesgo no es solo que se descifren los datos, es que puedan suplantarse identidades y entonces, ¿qué sucede? Que un atacante con capacidad cuántica podría romper la clave de un certificado digital en minutos, hacerse pasar por un ingeniero de mantenimiento de confianza y enviar una orden de apagado de emergencia a una turbina. O podría interceptar una comunicación, alterarla y reenviarla sin que los sistemas de control se den cuenta. Se rompe, por tanto, la autenticidad y la integridad, que son dos de los pilares fundamentales de la seguridad de NOT. Bueno, si el riesgo realmente es tan grave como estás apuntando tú, ¿cuál sería la solución? ¿Tenemos que cambiar todos los PLCs y sistemas de control del mundo? Esto me parece que no es viable. Eso sería una solución, pero no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Pero tenemos que empezar ya. Es decir, la solución se llama criptografía postcuántica. Son nuevos algoritmos diseñados para resistir tanto a los ordenadores clásicos como a los ordenadores cuánticos. El NIST de Estados Unidos ya ha finalizado sus estándares. Entonces, el reto ahora es lo que llamamos agilidad criptográfica. Es decir, los nuevos equipos industriales que se compren hoy deben ser criptoágiles, es decir, deben tener la capacidad de actualizar sus algoritmos de cifrado sin tener que reemplazar el hardware, el hierro. Es decir, comprar un sistema de control en 2025 que no sea actualizable a criptografía postcuántica sería, francamente, comprar una chatarra tecnológica. Y pone aquí cómo se ve el papel de los CISOs en estos entornos industriales. Bueno, aquí tenemos dos cosas urgentes a solucionar. Primero, hay que realizar un inventario criptográfico, es decir, necesitamos saber qué algoritmos protegen qué activos, especialmente aquellos que tienen una vida útil lo más larga posible, dónde se está usando el RSA, dónde se está usando el ECC y qué datos son críticos a 20 años vista. Y, en segundo lugar, Carlos, hay que empezar a presionar a los proveedores. Es decir, en cada nueva compra, en cada nueva renovación de contrato de mantenimiento, la pregunta que tenemos que poner encima de la mesa es ¿cuál es su hoja de ruta para la migración a criptografía postcuántica? Ya esto no es una pregunta teórica, sino que estamos en una carrera para reemplazar los cimientos de nuestra seguridad digital antes de que el suelo se hunda, y en la industria esos cimientos son de hormigón y tarda mucho en cambiarse, Carlos. Sí, porque el hormigón es resistente. Así es. Las tecnoefemérides nos las trae cada semana Semperis, el especialista en la protección y recuperación avanzada y automatizada para el directorio activo y para Entra ID en entornos híbridos. Vamos a empezar hablando del 6 de noviembre de esta semana. ¿Qué ocurrirá, Alfonso? Pues en el año 1935 el ingeniero Edwin Armstrong presenta un artículo que marcó la radiodifusión en frecuencia modulada en la sección de Nueva York del Instituto de Radio de Ingeniería. Este desarrollo de la modulación por frecuencia supuso un gran salto para la calidad y fiabilidad de las transmisiones de radio,
lo que tiene implicaciones también en los sistemas de comunicaciones seguras. Bueno, pues enhorabuena, 1935, cuando se publica este artículo que hace que todas las personas que están escuchando el programa a través de cualquiera de las 120 emisoras que se distribuye, bueno, pues hay que darle las gracias a don Edwin Armstrong. Y en el año 2019, esta misma fecha, Pues ocurre que se anuncia que unos científicos de la Universidad de Rochester han demostrado una nueva técnica para crear metales superhidrofóbicos, capaces de flotar sobre el agua gracias a pulsos láser de femtosegundo. Aunque no es una cosa estricta de ciberseguridad, la ciencia de materiales es clave también para el hardware que asegura redes y dispositivos. ¿también tenemos alguna noticia de alguna mujer, José Carlos? Bueno, yo creo que sí, Carlos. El 7 de noviembre nace Bárbara Liskov en el 39, pionera en ciencias de la computación y primera mujer en Estados Unidos en obtener un doctorado en informática. Luego vinieron muchas más y más que debería haber. 8 de noviembre de 2019, Rubén, ¿qué me cuentas? Pues sí, en el 2019, ese 8 de noviembre, se informó que la empresa Microsoft, no sé si os sonará, confirmaba una vulnerabilidad Wormable de seguridad crítica, Bluekeep, en Windows, que debía ser parcheado urgentemente. Perfecta efeméride para un segmento sobre seguridad operativa. ¿Y tú lo has parcheado ya, Carlos? Yo sí, yo estoy siempre parcheado. Alfonso, un 9 de noviembre del año, bueno, entre el 2014 y 2000, ¿qué ocurre? Bueno, pues nace una súper conocidísima actriz, Heidi Lamar, actriz, pero sobre todo inventora, que junto con George Antheil desarrolló un sistema de frequency hopping que hoy se considera el antecedente de tecnologías como Bluetooth o Wi-Fi. Este día se celebra también como el Día Internacional de los Inventores en algunos países, lo que lo convierte en un guiño simbólico para hablar de innovación. Bueno, pues esta es curioso, que una actriz. Sí, Heidi Lamar, la verdad es que es una preciosidad cuando se ven las fotografías de ella. Y sin embargo, detrás de ese rostro tan hermoso había una inventora prodigiosa. Sí, porque el frequency hopping, que es el salto de frecuencias, es algo fundamental en las telecomunicaciones. Nos vamos, José Carlos, al 10 de noviembre de 2005, ya 2025, estamos ahora. Ya toca, Carlos. Justamente en noviembre se celebra en España, en Sitges, el evento Cleantech Forum Europe del 10 al 12 de noviembre, centrado sobre todo en tecnología, industria y sostenibilidad. Bueno, pues ahí estamos. Y ya nos vamos al último que vamos a comentar, Rubén, 11 de noviembre del 2012. Sí, este 11 de noviembre de 2012 se informa que unos científicos desarrollaron un metamaterial de ocultación, cloaking, que opera en microondas. Buena efeméride para hablar de seguridad, ocultamiento de señales, cifrado, encubrimiento, etc. Pues sí, alguna vez hemos hablado de esto de radio hacking, pero va a quedar otra vez para otro programa, porque trajimos a algún experto que realmente controlaba mucho este tema. Y ya pues, podemos decir incluso que el 11 de noviembre es la fecha en la que se informan diversas innovaciones en codificación. Por ejemplo, Robert Fano participó en la codificación del famoso código Shannon-Fano. Así que hasta aquí estas efemérides en las que hemos tenido un poquito de cada cosa. Una vez más os ofrecemos nuestro monográfico semanal de la mano de Cyberguru, fabricante europeo que se focaliza en la protección del eslabón más débil de cualquier infraestructura de ciberseguridad. La concienciación de los recursos humanos es el objetivo que cubre Cyberguru con su amplio abanico de soluciones. Y vamos a hablar con Alfonso de cómo combatir la soledad en la tercera edad apoyados en la inteligencia artificial. Estamos hablando de soledad no deseada, que se ha convertido en una preocupación social y de salud pública creciente, especialmente para las personas mayores. En ese contexto, la inteligencia artificial emerge como una herramienta poderosa y prometedora, no para reemplazar la interacción humana, sino para detectar, prevenir y mitigar el impacto de la soledad, promoviendo un envejecimiento activo, independiente y, sobre todo, vital y alegre. ¿Qué nos cuentas? Es realmente una de las aplicaciones más cruciales de la inteligencia artificial, porque la capacidad de identificar signos de soledad antes de que desemboque en un aislamiento profundo, yo creo que es algo que hay que valorar. Necesariamente, porque cada vez hay más personas en esta situación y no hay acompañantes humanos que puedan hacerse cargo de ellas, con lo cual
o ponemos un poco de tecnología o esto se va a convertir en un problema de Estado. Entonces la IA, por ejemplo, pues puede analizar el lenguaje y la voz de las personas mediante Deep Learning, hacer un procesamiento del lenguaje de estas personas para analizar conversaciones, de forma que se detecten cambios sutiles en los patrones de lenguaje, en el tono de voz. Plataformas como Accessible analizan ya el habla para detectar deterioro cognitivo y evaluar la entonación, lo que permite a los profesionales de la salud intervenir a tiempo para identificar situaciones de tristeza o de soledad. Ujú. Luego, por otra parte, se puede hacer una monitorización del comportamiento de la persona. Aplicaciones como Coti utilizan algoritmos para detectar cambios en patrones de comportamiento diario de los usuarios, como una disminución en el nivel de actividad o una variación en el uso de una cierta plataforma informática, proporcionando ciertas recomendaciones individuales. El análisis de datos no invasivo en el hogar, a través de sensores o dispositivos inteligentes, puede alertar a los cuidadores sobre posibles riesgos de aislamiento o deterioro emocional. También se puede realizar un reconocimiento de las emociones. Hay proyectos de investigación que se centran en el reconocimiento de emociones a través de expresiones faciales o la voz, utilizando IA para identificar con precisión sentimientos de soledad o malestar, permitiendo intervenciones oportunas para prevenir el aislamiento social. Pero es que además la inteligencia artificial también se está utilizando para proporcionar una forma de interacción, incluso apoyo social directo, ¿no? En efecto, se puede utilizar asistentes virtuales y robots de compañía, dispositivos como Elic o asistentes de voz como Alexa, van más allá de ser simples herramientas de comandos. Estos asistentes virtuales, apoyados en IA, pueden diseñarse para ser proactivos, empáticos y orientados a ciertos objetivos que se deseen plantear. Pueden iniciar conversaciones, proponer actividades, recordar una medicación y fundamentalmente ser una fuente de compañía. Se ha demostrado que los usuarios interactúan con estos dispositivos varias veces al día, reportando una reducción significativa de la soledad. Ujú. Luego, por ejemplo, se debe realizar un fomento de la interacción humana real. El objetivo ideal no es quitar a las personas de la interacción, sino ser un catalizador para aumentar la conexión humana. Los asistentes pueden facilitar videollamadas con familiares o vecinos, sugerir la participación en juegos y actividades cognitivas de grupo. Plataformas como Conecta utilizan la IA y juegos sociales personalizados como el parchís online o juegos colaborativos para fomentar activamente relaciones sociales y combatir la soledad en un entorno de ocio compartido. ¿Y qué me cuentas si se puede apoyar algo a reducir esa brecha digital que asusta tanto a las personas mayores? Bueno, pues en realidad, en ese sentido, em, como los mayores tienen tantos problemas para utilizar el teléfono móvil, pues se puede conseguir que una IA en modo asistente, pues la persona mayor indica qué es lo que quiere hacer y la IA pues le ayuda directamente a realizar esa actividad. Es decir, que es la forma más sencilla de soportar la desaparición de esa brecha, porque no tienen que estudiar ni tienen que aprender nada, lo único que tienen que hacer es dialogar con la IA para que ésta les ayude a hacer lo que necesiten. Yo creo que una de las claves del éxito de esta inteligencia artificial para combatir la soledad no deseada sería utilizar un diseño inclusivo, incluso centrado en la persona, ¿no? Muy humano. Pues la tecnología debe servir para potenciar las relaciones humanas reales y la autonomía, en lugar de crear un apoyo de tipo placebo persona-máquina. La integración de estos sistemas en la atención sociosanitaria permite que la IA actúe como un apoyo constante, capaz de adaptarse dinámicamente al estado emocional y a las necesidades del usuario para mejorar su calidad de vida y fomentar un envejecimiento saludable y conectado. Pero claramente es el interfaz, el modo de funcionamiento tiene que ser muy humano para que Sí, la en persona este mayor no tenga sentido miedo. se han creado algunas interfaces, como por ejemplo Honorato. Honorato es un loro que se coloca encima de la mesa. Entonces estamos acostumbrados a poder hablar con un loro. Y Sí, además es muy barato, por unos 300 euros. Es un robot muy, muy económico, a diferencia de otro tipo de robots. sí. Entonces, bueno, pues ya hay, digamos, una serie de iniciativas que facilitarían este tipo de interacción más fácil y no pasar por un teléfono móvil o una Alexa, un altavoz que es un poquito más frío para las Ujú. personas Sí, un altavoz mayores. deja de ser algo, sí que tiene una luz azul un poco fría. Los mayores en general no están muy dispuestos a utilizar esos dispositivos, pero si se lo humanizamos un poquito, la cosa puede ir de otra manera realmente. Utilizar mascotas, ¿no? Eso Una es, forma de una mascota. algo Ujú. así.
Pues muy interesante, como siempre, Alfonso, siempre nos das una visión de inteligencia artificial ligada al humanismo. Es la única forma de que podamos sobrevivir realmente. Sí, bueno, abundando en esto de supervivencia, hay que recomendar, desgraciadamente no ha podido estar hoy con nosotros Pedro Montes, que iba a venir, que ha escrito un artículo fantástico en la revista que acabamos de publicar hace 2 semanas, de NewsClick Cyber. Ya sabéis que la revista la podéis descargar, la podéis ver tranquilamente a través de nuestra web, clickcyber.com. Y escribí un artículo muy interesante en el que desarrollaba un método matemático, es una simulación, por supuesto, para saber cuándo la inteligencia artificial iba a tomar el poder de la humanidad. Es un resultado, hay dos resultados, hay dos supuestos, un supuesto que es el actual. El artículo se basa en una inteligencia artificial generativa, que es la que tenemos ahora, genera la siguiente generación de la inteligencia artificial. Y esa siguiente, una tercera y una cuarta, ¿vale? Entonces, ¿en qué generación es cuando va a tomar el poder? Había un primer modelo en el que no se tomaba ninguna precaución. Bueno, había bastante tiempo. Yo creo que recordar que era en la generación 1000 de la inteligencia artificial, cuando ya se alcanzaba el 99, no sé cuánto por ciento de probabilidad. Pero bueno, luego aplicaba un modelo siguiendo las leyes de Asimov, que tú sé que eres, Alfonso, un gran Admirador, aficionado a la ciencia ficción o ciencia de anticipación, como se llama en ocasiones. Y ahí sí que, bueno, se nos daba un poquito más de cuartelillo. A ver, la realidad del trabajo que ha hecho Pedro es espectacular. Se ha Es pasado todo el recomendable. verano currando con esto y no Sí. es una metáfora, realmente le ha puesto ahí un trabajo impresionante. Claro, pueden parecer que 1000 generaciones de trabajo con IA es mucho tiempo, pero hay que pensar que esto es la velocidad del silicio. Sí. Y en consecuencia, 1000 generaciones de Se pueden silicio, alcanzar a lo mejor en 15 años tranquilamente. incluso en bastante menos. Es Mm. decir, que en ese sentido, digamos, recordemos que la capacidad de cómputo actual es inmensa y que se puede dedicar grandes recursos a esta actividad, y yo creo que con el dinero que se pretende meter lo van a hacer. Es decir, el impacto de utilizar la IA para mejorar la IA va a ser absolutamente descomunal. Bueno, pues hasta aquí esta sección tan humana y al final hemos acabado, bueno, con un poco de bajón. Vamos con nuestra noticia curiosa, en la que Vivali aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de soluciones avanzadas gracias a una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector. Vivali combina la experiencia de una multinacional con la agilidad del conocimiento del mercado local para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. Este lema que solemos contar aquí en todos los programas de esta temporada, tenemos el placer de tener a José Carlos, que además de ser un responsable del desarrollo de negocio de ciberseguridad en Vivali, bueno, pues es un viejo conocido, amigo también, y bueno, nos va a dar un poco su visión de qué es esto de Vivali. ¿Qué es Vivali en realidad? Bueno, pues Vivali al final es un distribuidor más. Aquí en España tenemos a 5 o 6 grandes distribuidores. Tenemos más que juegan a lo mejor en segundas y terceras divisiones, pero nosotros en Vivali nos queremos diferenciar, Carlos. Tenemos los distribuidores que se ocupan de la venta, del volumen, y distribuidores que se ocupan del valor, ¿vale? Tenemos nosotros 5 unidades, concretamente una de ellas es la parte de ciberseguridad, y nosotros nos queremos diferenciar por el típico distribuidor que solamente es un transaccional, solamente pone pedidos y transacciona entre lo que es un fabricante y un integrador. Nosotros, dentro de nuestras unidades, pues, tenemos unidades que apoyan al negocio, unidades que generan demanda, unidades de ingeniería que ayudan a los partners a las prescripciones técnicas, hacemos análisis de mercado de distintas soluciones técnicas. Y hablando un poquito del tema de la inteligencia artificial, precisamente estamos en distintos foros con distintos fabricantes que, fijaros, son fabricantes que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero ya están hablando del post-quantum, del quantum ready, que es lo que nos están pidiendo directamente el mercado. Oye, yo si me integro contigo, que tú tienes esta capacidad, ¿seré resiliente? Cuando llega el tema este de la postcuántica, ¿yo estaré preparado?
pues ya hay muchos fabricantes que están trabajando en esa línea. O sea que lo que estaba contando un poco Rubén antes sí que va en función de la realidad. Bueno, ya nos has contado que estáis en la primerísima división de los distribuidores en España y en el resto de Europa también, ¿o cómo está? Bueno, pues de momento nosotros ya estamos muy afianzados, nuestra matriz es italiana, por lo tanto Italia ha sido el coto, directamente Vivale y lo que es el grupo Sprinet surgieron en Italia, posteriormente con el transcurso de los años pues se fueron yendo con sus unidades de valor pues hacia España y Portugal. Todavía no se pueden contar ciertas primicias, pero bueno, hay ciertas previsiones de expansión internacionales que están encima de la mesa y que yo creo que en poquito tiempo podremos dar alguna pincelada adicional. Ujú. Bien, un responsable de desarrollo de negocio de ciberseguridad. ¿Cuál es tu misión? Pues os cuento, es complicado responder a esa pregunta. Sí, sí, cuando a uno le preguntan, pero bueno, cuando si te lo pregunta a tu madre, tu padre o tu tía o tu Bueno, hermano. pues hablando directamente en cristiano con un amigo, yo le diría a alguien que no conoce esto de qué es un desarrollo de negocio, qué es un desarrollo de negocio. Somos el señor Lobo. El señor Lobo es el facilitador. Cuando hay que ayudar a un integrador, hay que ayudar a un fabricante con temas de financiaciones, con temas de formación, con temas de, oyes, necesito instalar este equipo, o incluso a un integrador, oyes, ayúdame en la generación de demanda, sí. Yo tengo comerciales, pero es que vosotros estáis día a día pegados con el fabricante. Sabéis lo que pita, sabéis lo que quiere el mercado. ¿Qué hacemos? Facilitamos ese trasiego entre la demanda y la oferta, que es la que pone directamente el fabricante encima de la mesa. Porque aquí en este sector de la tecnología hay un montón de actores. Está el fabricante, esos fabricantes americanos, israelíes, europeos algunos españoles también. Está luego la labor del distribuidor, que es el que acerca esos fabricantes a los integradores, que son las empresas que finalmente venden al cliente final. O sea, hay 4 actores. Eh, Podría pensarse que a lo mejor son muchos pasos, pero ¿son realmente necesarios? Sí, en la cadena sí. De hecho, con las últimas restricciones que estamos viendo, con los conflictos o las tensiones geopolíticas, pues hay algunos fabricantes que han sido amigos hasta hace 2 meses, donde ahora ya hay ciertas reticencias, ya hay costes aduaneros a nivel de sobrecostes, que esto impacta en temas de producción, en temas de al final de sobrecostes para el integrador y para el cliente final. Hay mucho que contar sobre este tema. Pero sí, el distribuidor al final tiene que facilitar que todo siga funcionando. Ujú. Hemos hablado de soberanía digital, estamos hablando de Europa, estamos hablando en Europa no hay fronteras, pero sí que hay fronteras entre Estados Unidos y Europa, además, bueno, con los aranceles famosos. ¿Cuál es la labor que hace aquí un distribuidor como Vivali? Pues a ver, nosotros intentamos concentrar, pues eso, imaginaros, pues os pongo ejemplos prácticos para que los podáis entender. Hace falta comprar 50 equipos, pero sabemos que dentro de 2 días va a venir una producción de 20 equipos más. Hay que fletar transporte. Ese transporte tiene que pasar por aduanas. Las aduanas ahora mismo están muy comprometidas porque se quieren grabar a países no amigos o ahora menos amigos. Ujú. Entonces el distribuidor tiene esa psicología. También tenemos modelos de inteligencia artificial que nos ayudan justamente a, oyes, si tengo varios envíos, vamos a sincronizar directamente los traslados. Si tengo más demanda de la habitual, vamos a ir gestionándola poco a poco para reducir esos costes arancelarios y no repercutir sobre costes al mercado, porque al final eso implica en una bajada de la demanda y eso al final impacta pues, en los números de los fabricantes. Ujú. Bueno, el responsable de ciberseguridad, el abanico de soluciones en ciberseguridad es inmenso. Soluciones de endpoint, soluciones de firewall, soluciones SASE, soluciones de ciberinteligencia, soluciones de IoT, soluciones de IT. Bueno, es inmenso. Eh, ¿Hacia dónde dirías tú que está dirigiéndose las necesidades del mercado? A grandes rasgos, por supuesto, porque aquí hay de todo y por supuesto que cada empresa, cada organización es de su padre y de su madre. Y si hablamos de las administraciones públicas, pues aún más. Pero bueno, si tú tuvieras que decir un titular, ¿hacia dónde está yendo las necesidades del mercado? Pues te cuento, claro, no es una pregunta sencilla No, porque no lo es. esto No va lo por es. olas, va por Ya. olas. Si nosotros traemos, sin irnos demasiado al pasado, a 5 años atrás, yo os diría que hemos tenido muchos clientes del on-prem, yo quiero el hierro debajo de mi mesa, quiero verlo ahí, si le quiero dar una patada al firewall o al SIEM, se la doy, pero lo tengo aquí en mi casa.
hemos visto una tendencia muy radical en los últimos años de vamos a migrar servicios hacia la nube, todo a la nube, a la nube, a la nube, y de repente otra vez estamos volviendo atrás. Es una paradoja. Ahora queremos otra vez el hierro debajo de nuestra casa. ¿Por qué? Porque como hay tanta tensión, esto cambia. La política a nivel de normativa no está clara. ¿Qué hacen los americanos? ¿Qué hacen los europeos? Es un tema que todavía es difícil de gestionar. Incluso la soberanía del dato de la que estábamos hablando antes influye en este tipo de decisiones. Pues yo he tenido, por suerte o desgracia, el placer de poder prescribir para alguna administración pública española el tema de la soberanía, de cómo tenemos que hacer ese journey to the cloud, cómo tenemos que ir y preparar ese viaje a la nube. Y no es sencillo porque todavía esa normativa no está aterrizada. Se dan unos consejos, unas buenas prácticas que debemos de hacer, pero eso es cambiante. Y tenemos que adaptarnos a esa velocidad del cambio y hoy por hoy yo creo que todavía no estamos preparados. ¿Cómo ve Vivaley en España el negocio para el año que viene, para el año 2026? ¿Creéis, vosotros que sois uno de los grandes actores, que tenéis una visión realmente panorámica, porque veis todos los integradores, veis que hay un factor de crecimiento, de estancamiento? ¿Cómo lo veis? Pues te cuento, el 2024 fue un año muy duro. En el 2025 se ha remontado el vuelo. Hay muchas consultoras que se dedican a estos temas de análisis de mercado. Para el año que viene pronostican un buen año a nivel de ciberseguridad, por supuesto impulsado por, no podría ser de otra forma, la inteligencia artificial y sobre todo el post-quantum. Vamos a cansarnos de oír esas dos palabras en el 2026. En el 2026, post-quantum e inteligencia artificial. Entonces, soluciones tipo SASE van, vienen, estarán ahí entre medias, porque dices que sí que hay una necesidad clara, ¿no? Porque efectivamente puede que haya una regresión desde el cloud, pero la verdad es que hay una dispersión de los trabajadores, de los outsourcers, en fin, que sí que hay una necesidad clara. Correcto. A mí, Carlos, me da un poquito de miedo los hiperescalares, con todo el cariño que los tenga, porque se están comiendo el mercado. Las soluciones al final son soluciones cloud, donde el peso del hierro es cero. Esto es, yo puedo poner el precio de licencia a 0 euros o 10 euros, el desarrollo ya está hecho y esto simplemente es licenciar. No hay costes operativos. El hierro yo lo veo en decadencia, eso es patente, pero bueno, tenemos que seguir vigilando. Yo apuesto por el SASE. Muchos fabricantes que estaban en el SASE ya están con el tema del post-quantum en SASE y es lo que vamos a ver en el muy corto periodo de tiempo. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos, por habernos presentado lo que hace Vivaley, aunque siempre lo comentamos, pero yo creo que tu visión es, desde luego, mucho más certera. Gracias. Pues hemos llegado al final del concurso, al final del programa donde está el concurso que cada semana nos facilita Kaspersky, que nos da 2 licencias de antivirus de calidad profesional. Siempre lo recordamos a todo el mundo, no utilicéis antivirus gratuitos de internet, porque si algo es gratis es que el producto eres tú. No merece la pena jugársela. Y para ello podéis concursar gracias a Kaspersky. Cada semana damos 2 licencias de este antivirus de calidad profesional, valorada en unos 40 euros, $40 más o menos. Cada licencia se puede instalar en 3 dispositivos, que pueden ser móviles, tablets u ordenadores. Rubén, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, los 2 ganadores de la semana pasada fueron Martín Moratino, de Buenos Aires, Argentina, ¿viste?, y Jesús Ángel Torralba, de Madrid, España. Enhorabuena, cada uno de vosotros recibirá su regalo a través de correo electrónico. Pues sí, porque es una licencia para activarlo. Y para concursar, ¿alguna pregunta que se te ocurra, que se os ocurra a alguien, Alfonso, por ejemplo? ¿De qué país es originario Vivaley? Ah, es verdad que lo ha dicho, lo ha dicho. Vivaley es originario. No lo digas. No. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos, ahí se queda. Bueno, para concursar, muy sencillo, hay que enviar un correo a info@clickciber.com indicando la respuesta a la pregunta y de dónde eres, localidad y país. Y así que sí, nos despedimos del programa. Recordando que los programas anteriores están en todas las plataformas de podcast, solo hay que buscar la palabra clave ClickCiber, las 2 con i latina. Además, os recomendamos visitar nuestra web
clickciber.com, en particular el último número de nuestra revista, que es Ah. tremendamente interesante. También hay un artículo de Alfonso, También. que ya comentaremos en próximas ediciones. No se lo pierdan. Pues hasta aquí esta edición de esta semana. Los que nos estáis viendo en vídeo, tenemos aquí nuestra antena de plata fantástica, la tenemos aquí en el estudio. Y bueno, pues nos vemos y nos vamos a escuchar en 7 días. Rubén, Alfonso, José Carlos, hasta la semana Aquí que viene. estaremos. Gracias, Carlos. Gracias por todo.